Actualmente, se observa en Cuba lo que parece ser una preparación para una invasión por parte de Estados Unidos. Según un reciente informe de Axios, se dice que Cuba incluso ha preparado drones para atacar a Estados Unidos. Hoy vamos a analizar bien este tema. Vamos a verlo de inmediato. Según el informe de Axios del 17 de mayo, Cuba ha conseguido más de 300 drones militares de Irán y Rusia y recientemente se ha informado que han comenzado a discutir planes para atacar la base militar estadounidense en Guantánamo, buques de guerra estadounidenses y hasta Cayo Hueso en Florida utilizando estos drones. Cuba ha conseguido varios drones de ataque de Rusia desde 2023. Se dice que estos drones han sido desplegados en puntos estratégicos de todo el país. Además, se informa que en el último mes Cuba ha solicitado más drones y equipo militar a Rusia. De hecho, Cuba envió tropas a Rusia no como fuerzas armadas oficiales, sino en forma de voluntarios individuales, y se dice que el número asciende a 5.000 personas. Se dice que Rusia entregó al gobierno cubano unos $25.000 por persona, lo que equivale a unos 37.5 millones de wones como pago por el envío de tropas cubanas. Se dice que los cubanos que sobrevivieron ayudaron al desarrollo de la guerra moderna en el ejército cubano, y también se confirmó una mejora cualitativa en sus fuerzas armadas. De hecho, el informe de Axios tiene un significado importante. Por ahora, no se observa ningún movimiento militar de Estados Unidos para atacar a Cuba. Como el presidente Trump sigue haciendo declaraciones contundentes, como que atacará a Cuba, dentro de Cuba están reaccionando de manera sensible y continúan mostrando señales de prepararse para la guerra. De hecho, según un informe de Axios, la administración de Trump expresó su preocupación por el desarrollo de tácticas con drones en Cuba y la presencia de asesores militares iraníes en la isla, analizando que estos preparativos de guerra podrían servir como justificación para una acción militar estadounidense contra Cuba en el futuro. Como era de esperarse, cuando se difundieron estas noticias, la reacción de Cuba fue de gran indignación, especialmente tras los reportes sobre la posible consideración de un ataque estadounidense. El gobierno cubano afirmó que las acusaciones eran fabricaciones falsas, creadas por la administración Trump para justificar un ataque contra Cuba. Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, publicó en X que el gobierno de Estados Unidos está creando pretextos manipulados para justificar una guerra económica cada vez más severa y ataques militares contra el pueblo cubano, señalando que algunos medios están colaborando en la difusión de información falsa proveniente del gobierno estadounidense. Además, el canciller Rodríguez enfatizó que Cuba no amenaza a nadie ni desea la guerra. Sin embargo, es un hecho que en Cuba se están tomando medidas para prepararse ante una posible invasión estadounidense. Carlos Fernández, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, declaró que aunque no cree que una invasión sea probable, sería ingenuo no estar preparados. También mencionó que históricamente el país ha estado listo para movilizar a toda la nación ante una agresión militar y que las Fuerzas Armadas siempre han estado preparadas y continúan haciéndolo ante la posibilidad de una invasión estadounidense. Actualmente, también circulan rumores sobre la posible acusación contra el expresidente Castro. Sin embargo, dado que Castro es una figura sumamente simbólica en Cuba, es poco probable que siga las demandas de Estados Unidos. Por eso, se especula que, al igual que Estados Unidos utilizó un pretexto para atacar Venezuela, podría hacer lo mismo con Cuba, lo que ha llevado a que Cuba refuerce aún más sus preparativos de guerra. Los medios estatales cubanos han informado sobre civiles recibiendo entrenamiento militar como parte de la estrategia de defensa popular ideada por Fidel Castro, lo que implica que el pueblo cubano está preparado para librar una guerra de guerrillas contra cualquier invasión extranjera. Además, recientemente, en el sitio web del gobierno local cubano, se publicó una guía de supervivencia titulada Proteger, Resistir, Sobrevivir y Vencer, que explica cómo proteger la vida ante la posibilidad de un ataque enemigo. Por supuesto, en la situación actual, si Estados Unidos invade Cuba, parece inevitable que Cuba sufra graves consecuencias. Sin embargo, algunos análisis sugieren que el ejército cubano podría resistir durante mucho tiempo, incluso en condiciones adversas. Según CNN, Cuba tiene la capacidad de movilizar y evacuar a su población, y aunque carece de armas modernas, podría mantener una resistencia persistente en una guerra terrestre. Sobre todo, el presidente cubano Díaz-Canel declaró que están tomando medidas activas para prepararse ante una posible agresión militar estadounidense y que tienen la responsabilidad de proteger a su pueblo y defender la patria. Afirmó que están en posición defensiva y que su doctrina es completamente defensiva, creyendo que estar preparados para la defensa es la mejor manera de evitar la guerra y mantener la paz. Actualmente, Estados Unidos está exigiendo la liberación de presos políticos en Cuba y la implementación de elecciones multipartidistas. Estados Unidos también está exigiendo que se reconozca la libertad sindical y de prensa, pero el presidente Díaz-Canel ha declarado que no será fácil llegar a un diálogo o acuerdo sobre estas demandas.
Viendo la situación actual, parece que Cuba está dispuesta a luchar hasta el final, pero el problema es que la situación en Cuba no es nada favorable. Según un informe de Axios, la situación es tan grave que se considera que, desde la revolución de 1959, nunca antes el sistema cubano había estado tan cerca del colapso. Estados Unidos está ejerciendo una enorme presión y sanciones sobre Cuba en este momento. Además, el apoyo de Venezuela, que solía proporcionar más de 100.000 barriles de petróleo subsidiado al día, se ha detenido por completo. En enero, al arrestar al presidente Maduro, Venezuela cortó su apoyo. Además, se informa que los 730.000 barriles de petróleo transportados por un petrolero ruso a finales de marzo se agotaron por completo a principios de abril. Actualmente, prácticamente todo el combustible se ha agotado. Por eso, en Cuba continúan los apagones, que duran más de 20 horas al día. Hay apagones de más de 20 horas al día, incluso de hasta 22. Actualmente, la red eléctrica nacional funciona con petróleo y gas natural nacionales, así como con energías renovables, pero eso no es suficiente. Como toda Cuba se enfrenta prácticamente a la escasez de energía, incluso los servicios públicos, como los hospitales, están completamente paralizados. Además, la escasez de alimentos está empeorando y se ha confirmado que el 25% de los cubanos no puede comer 3 comidas al día. Por eso, en toda Cuba, están surgiendo protestas y expresiones de descontento contra el gobierno. Según el informe mensual del Observatorio de Conflictos de Cuba, en abril se registraron un total de 1.133 protestas en todo el país. Incluso los delitos graves están aumentando cada vez más. Actualmente, el gobierno cubano está respondiendo a esto arrestando a ciudadanos que expresan su descontento. Sin embargo, como es evidente que la presión y las sanciones de Estados Unidos se intensificarán aún más, no se están resolviendo los problemas fundamentales, por lo que se prevé que estas protestas se volverán aún más intensas. De hecho, en la situación actual, Estados Unidos no tiene muchas razones para invadir militarmente a Cuba de inmediato. Para Estados Unidos, ya existen suficientes medios para presionar a Cuba sin tener que desplegar tropas ni gastar enormes recursos. Actualmente, Estados Unidos está llevando a cabo simultáneamente el corte del suministro de petróleo, sanciones financieras, bloqueo marítimo y presión sobre empresas extranjeras. Solo con estas medidas, la economía cubana se está derrumbando a una velocidad muy rápida. De hecho, en Cuba hay apagones de más de 20 horas al día y los hospitales están teniendo problemas para operar. La escasez de alimentos y medicinas también es grave. El descontento de los ciudadanos está creciendo rápidamente y al mismo tiempo están aumentando las protestas antigubernamentales y la inseguridad. Es muy probable que Estados Unidos esté observando esta situación con mucha frialdad, porque es mucho más eficiente hacer tambalear el sistema cubano con presión económica que arriesgarse a una invasión, recibir críticas internacionales, sufrir bajas militares o verse envuelto en una guerra de guerrillas prolongada, especialmente porque Cuba está demasiado cerca del territorio continental de Estados Unidos, y si estalla una guerra real, la carga política podría ser muy grande. Por eso, incluso dentro de Estados Unidos, hay análisis que dicen que Cuba no podrá resistir mucho tiempo si la situación actual se mantiene. Además, la situación en Cuba empeora cada vez más con el tiempo. Por la falta de combustible, las plantas eléctricas están parando y la red logística se está desmoronando, lo que está bloqueando las importaciones. Incluso las grandes navieras han empezado a suspender sus rutas a Cuba. Si esto continúa, la escasez de alimentos, el desempleo y el caos social probablemente se agravarán aún más. Estados Unidos puede considerar que puede debilitar la capacidad de gobierno del régimen cubano sin necesidad de disparar un solo tiro. Sin embargo, el problema es que Cuba, bajo esta presión, se está acercando más a Rusia e Irán. Es muy probable que Estados Unidos vea esto como el aspecto más peligroso. Si Cuba sigue ampliando la cooperación militar con Rusia e Irán y fortaleciendo su capacidad de drones justo debajo de la nariz de Estados Unidos, es probable que Estados Unidos siga aumentando la presión. De hecho, la razón principal por la que Estados Unidos está tan sensible con el tema de Cuba es la distancia. Entre Cuba y Florida hay solo unos 145 kilómetros de distancia. Según los estándares actuales, es una distancia muy corta, especialmente cuando se trata de drones de ataque o vehículos aéreos no tripulados pequeños. Las tendencias recientes en la guerra han demostrado que incluso unos pocos drones baratos pueden causar grandes daños a buques de guerra o instalaciones militares. En la guerra de Ucrania, los drones han llegado hasta lo más profundo del territorio ruso, y en Medio Oriente, las fuerzas alineadas con Irán han atacado repetidamente bases y barcos estadounidenses usando drones. Para Estados Unidos, la posibilidad de que estas tácticas se combinen con Cuba es vista como una amenaza muy grave, especialmente porque Estados Unidos reacciona con mucha sensibilidad ante amenazas cerca de su espacio aéreo y territorio continental. Incluso cuando un globo espía chino apareció sobre el espacio aéreo estadounidense, la Fuerza Aérea envió cazas F-22 para derribarlo. Así de seriamente, Estados Unidos vincula cualquier movimiento militar cerca de su territorio con la seguridad nacional. Ahora se habla de que drones de ataque con tecnología rusa e iraní están siendo desplegados en Cuba, justo al lado de Estados Unidos. Para las autoridades de seguridad estadounidenses, esto es algo que no pueden tomar a la ligera. Además, Estados Unidos ha considerado a Cuba como una zona de amenaza potencial para la seguridad desde hace mucho tiempo. Esto se debe a la experiencia durante la Guerra Fría,
cuando la crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. En ese entonces, cuando la Unión Soviética intentó desplegar misiles nucleares en Cuba, Estados Unidos respondió con un bloqueo naval y una postura muy firme. Aunque la situación actual no es tan grave como aquella, dentro de Estados Unidos crecen las sospechas de que Rusia e Irán intentan nuevamente utilizar a Cuba como un punto militar estratégico. Si esta tendencia continúa, hay análisis que indican que Estados Unidos podría aumentar aún más la presión sobre Cuba. Habrá que ver cómo evoluciona la situación en el futuro. Actualmente, Cuba se está preparando para la guerra y Estados Unidos no puede permitirse dejar a Cuba sin vigilancia. Es claro que la situación es muy seria.